Good morning. Buenos días y buenas tardes y buenas noches a aquellos que están en línea. Bienvenidos a De cara al futuro, conversación con el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, y la administradora de la USAID, Samantha Power. Están acá para hablar acerca del efecto de las crisis sobrepuestas y su impacto, o sea, el impacto de las crisis sobrepuestas sobre nuestras vidas. Y sin más, tiene usted la palabra, presidente Malpass, y la administradora Power. Muchas gracias, Norellana, y gracias, Samantha Power, por estar aquí. El mundo, como saben todos, se encuentra en una situación muy compleja, sobre todo para países o para personas en países muy pobres y para los pobres en todo el mundo. Tiene que ver con la inflación, con los alimentos, con los conflictos, con la fragilidad, con lo cual trabajamos todos los días en la USAID y en el Banco Mundial. Así que nuestra meta hoy es tener una muy buena conversación y hablar sobre algunos de los problemas que están ocurriendo. Samantha tiene una experiencia extensa en situaciones frágiles y estoy seguro de que se hablará de eso también. Y quiero hablar con ustedes acerca de las crisis inmediatas en materia de alimentos y fertilizantes que está azotando a una serie de países. Como lo saben ustedes, el Grupo del Banco Mundial trabaja en toda una gama de cuestiones de desarrollo, sobre todo en este momento con cuestiones de alimentos y fertilizantes. Hemos anunciado $30,000 millones en asistencia en áreas de alimentos como respuesta a las crisis actuales. Y uno de los retos que enfrentamos es en áreas específicas de los países para encontrar los programas correctos, y estamos trabajando estrechamente con organismos de asistencia para el desarrollo de todo el mundo, incluido y especialmente incluida la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, la AID. Hablemos de Ucrania, los alimentos y los fertilizantes, pero Samantha, ¿quieres decir algo primero? Gracias, y primero quiero dar las gracias a todos aquellos que están reunidos en todo el mundo. Si están en línea es porque les importa, y esa es la mitad de la batalla, es ampliar la comunidad de personas que están interesadas en estos temas que abordaremos aquí. También quiero darte las gracias, David. Creo que aunque la USAID y el Banco Mundial están muy cerca geográficamente, la relación durante los últimos 60 años de la existencia de USAID con el Banco Mundial ha tenido sus altibajos en cuanto a la relación más o menos estrecha, pero en un mundo en donde la brecha entre los recursos que necesitamos colectivamente y los recursos del sector público que están siendo utilizados es muy grande. Y es una brecha que obviamente estamos tratando de reducir cada día para atender las necesidades mundiales. Sería realmente una lástima si no actuáramos de manera coordinada, o sea, el Banco Mundial y no solo la USAID, sino también otros organismos de ayuda para el desarrollo. Y gracias a usted y a su equipo hemos recortado nuestra distancia geográfica y también nuestra relación, tratando de pensar en no solo cuáles son nuestras ideas acerca de nuestros programas y en lo que queremos invertir nuestras finanzas, pero estamos realmente con una mayor colaboración a nivel básico, y el Departamento del Tesoro, la secretaria Yellen y el subsecretario están en continua conversación con el Banco Mundial, y dada que la misión del Banco Mundial ha evolucionado de conformidad con la agenda de desarrollo de la USAID y también del gobierno del presidente Biden, es realmente maravilloso cómo estamos haciendo más estrecha esta relación, y necesitamos aún más porque las crisis son de tal naturaleza que tenemos que optimizar nuestras actividades. No tenemos soluciones mágicas, así que debemos realmente coordinar nuestras actividades y solidificar nuestra relación, cosa que hemos hecho ya. Ya he visto grandes cambios desde que llevo yo como administradora, así que muchas gracias. Gracias, me parece muy bien, y pasemos ahora a los aspectos más específicos. Todo el mundo debe leer la biografía de Samantha Powers. Tiene experiencia extensa en toda una serie de ámbitos, experiencia que aporta a la USAID. Hemos trabajado conjuntamente sobre el tema de Ucrania, viendo cómo trabajar en eso, y también sobre alimentos y fertilizantes. Así que, ¿por qué no empezamos con el tema de Ucrania? Tenemos el reto inmediato de cómo
puede el gobierno funcionar en Ucrania durante una guerra. Ese ha sido un enfoque del Banco Mundial y agradecemos y apreciamos en su justo valor la relación que tenemos con ustedes acá. Lo que hemos hecho es que ya hemos hecho 2 operaciones, una en marzo y otra la semana pasada, que dan cabida a la continuación de financiamiento para trabajadores hospitalarios y pensionados de Ucrania. Han sido operaciones de gran magnitud. Pero a medida que trabajamos en esto, también estamos pensando en cómo realizar esfuerzos de reconstrucción que pueda hacerse en tema de depósito de alimentos, transportes. Son áreas que sé que ustedes han estudiado también. ¿Alguna idea sobre ese tema? Bueno, en primer lugar, y dando un paso atrás primero para señalar que agradecemos los cambios que han hecho ustedes en cuanto a hacer más trabajo en situaciones de conflicto. Ojalá que Ucrania no fuera una de esas o uno de esos lugares, porque a pesar de la invasión de Crimea y el este de Ucrania en 2014, obviamente no podríamos darnos el lujo de más guerras en febrero de este año. Sin embargo, gracias a Putin vemos ahora una guerra en donde no solo se ha utilizado los alimentos como arma de guerra en Ucrania, pero también el hambre mundial se ha vuelto un arma a medida que Putin trata de usar la desinformación para decirle a los países en desarrollo que los problemas alimentarios se deben a las sanciones y no a los controles de exportación impuestos sobre los fertilizantes también por el gobierno de Rusia. Y el bloqueo devastador y deliberado sobre cereales de Ucrania y otros granos que son fuente de alimentos para los países en desarrollo, sobre todo para África. De manera que el apoyo directo al presupuesto, en el que me concentraré en un momento, es de importancia decisiva, ya que el gobierno de Ucrania, bueno, lo compararía como cuando yo estuve la última vez en el gobierno. Yo dejé de trabajar como embajadora de la ONU el 20 de enero de 2017, fecha que de la que me recuerdo muy bien, y el contraste entre la Ucrania que hubiera visto en ese momento, que se benefició del trabajo de ustedes y de programas de USAID que llevaban desde 92, pero que realmente repuntaron desde la Revolución de Dignidad en 2014, la de Maidán. Pero con todo y eso, el progreso acelerado que han logrado alcanzar y desde la invasión de Crimea es lo que realmente amenazó al presidente Putin. Y hay que tener eso presente, de que los avances registrados en Ucrania hacia la integración en Europa, hacia la penetración a diferentes mercados de exportación. Todos los antiguos países de la Unión Soviética se habían acostumbrado por mucho tiempo a producir con solo un mercado en mente, a saber, el resto de la antigua Unión Soviética. Pero entonces los cambios económicos en cuanto a competitividad realmente son increíbles. Los cambios en cuanto a la agenda de lucha contra la corrupción, que claro, no se había finalizado, sabemos que habían desafíos grandes en cuanto al contexto de apoyo presupuestario, pero igual había un proceso de adquisiciones públicas más transparente, había organizaciones de lucha contra la corrupción en Ucrania sabiendo que siempre tiene que haber pesos y contrapesos incorporados en los sistemas mismos, y esos pesos y contrapesos eran cada vez más sólidos en Ucrania, lo cual era algo que amenazaba a los oligarcas rusos en Ucrania. O sea que es un recorrido en el que se encontraba Ucrania y no queremos perder de vista, no queremos perder eso de vista, a pesar de que estamos yendo a puntos como por ejemplo asistencia alimentaria, teniendo que suplementar financiamiento estatal de pensiones y apoyo a las poblaciones vulnerables con finanzas internacionales. Ese no era el recorrido que estaban tomando y nadie le gusta depender de asistencia externa, pero dado los avances que estaba registrando Ucrania, estaba alejándose de esa dependencia y yendo hacia una situación de país autosuficiente, cosa que querían desde hacía mucho tiempo. Y en cuanto al apoyo presupuestario directo, para este gobierno, la carga financiera
de esta guerra es de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por mes. Una carga enorme. Y si uno piensa en las medidas que se han adoptado bajo circunstancias de ley Marshall cuando ha habido una invasión, como por ejemplo para dar cabida a que haya más tráfico para la asistencia humanitaria para personas que han sido bombardeadas y desplazadas, pues el tesoro del país está recaudando menos dinero, y con tanta destrucción del sector privado e industria, así como hospitales, pues una gran parte del sustento de la economía de Ucrania se ha visto devastado, y entonces los ingresos nacionales provenientes de una economía muy eficaz se han reducido enormemente. O sea que todos nosotros debemos pensar en cómo compensar esa diferencia. Y la USAID formó parte del compromiso del presidente Biden al desembolsar $1.000 millones al Fondo Fiduciario del Banco Mundial, y gracias al Congreso y a un verdadero enfoque bipartidista aquí tenemos $7.500 millones más de apoyo presupuestario directo que queremos darle a Ucrania, y de hecho hemos llegado a un acuerdo acerca de una parte de esto, pero estamos viendo cómo crear una transferencia que sea ágil, pero que también sea o rinda cuentas, porque es una gran cantidad de dinero. Es una cantidad de dinero que sabemos que no va a ser suficiente. Sabemos que se requiere más asistencia presupuestaria directa, sobre todo en el futuro. Todos queremos poder ir a donde nuestros amigos en el Capitolio, a donde el pueblo estadounidense, y decirle: este es dinero bien gastado, así que, o bien utilizado. O sea que ese diálogo profundizado que el Departamento del Tesoro y ustedes están entablando en cuanto a cuál debe ser la organización correcta para una rendición de cuentas a través de la cual el gobierno de Ucrania sea transparente con relación a sus gastos, y de una manera que ofrezca garantías a los donantes, no solo los Estados Unidos, porque como dijo usted, el financiamiento del fondo viene de varios lugares, pero esta es una inversión inicial muy importante para tener una arquitectura de sostenibilidad, la sostenibilidad del gobierno de Ucrania y la sostenibilidad de la arquitectura misma. Esto asegurándose de que haya suficientes protecciones y garantías para que nos sintamos a gusto sobre el uso de ese dinero. Me ha interesado mucho su relato histórico. Ucrania ya estaba cambiando efectivamente, y muchos otros países en desarrollo están pasando por ese esfuerzo de contar con una estructura que realmente permita generar más crecimiento y aumentar el ingreso promedio y reducir los niveles de pobreza. Así que estamos trabajando, o hemos estado trabajando con Ucrania sobre el entorno regulador. En otras palabras, sobre cómo tener independencia a nivel de los reguladores en un país que había sido dominado por el sistema soviético. La reforma a nivel de tierras ha sido muy importante, y estamos trabajando para ver que las personas tengan la capacidad de vender sus tierras y de comprarlas a medida que los agricultores son más productivos. Creo que eso formará parte importante del esfuerzo de reconstrucción. También la transformación energética, y luego los sistemas de transporte de Ucrania, que habían sido organizados para suministrar material a la Unión Soviética, o sea, ir en otra dirección y construir sistemas para que Ucrania pueda llegar a mercados en Europa. Eso es importante. Y quería agregar una cosa más con relación a Ucrania, y luego quiero que hablemos de situaciones de fragilidad y conflicto en otras partes. El almacenamiento de granos en Ucrania está siendo problemático, primero porque Rusia está librando una guerra, no es fácil almacenar los granos. Yo estuve en Copenhague la semana pasada, en donde lo que es interesante es ver que Dinamarca, como sabe la gente, es una economía muy agrícola, que trabaja mucho con la agricultura en Europa del Este, y uno de los problemas que se me señaló es la falta de equipo de secado de granos en Ucrania. O sea que a medida que el grano sale de los campos, tiene que secarse y luego almacenarse. Así que el problema de logística en cuanto a preparar el grano, los cereales, colocarlos en depósitos o en silos para almacenarlo para el futuro, es un problema muy fuerte, muy grande. Así que a medida
que pensamos en la crisis alimentaria de África, la cantidad de granos que se está perdiendo en Ucrania es un problema acuciante. Sí, si me lo permite, quiero referirme al vínculo entre estas dos cosas. Una vez más, quisiera empezar señalando que, pensando a nivel conceptual, hay muchísima asistencia humanitaria que uno puede dar para atender las necesidades alimentarias proyectadas. Ahora bien, desde el punto de vista realista, no hay suficiente asistencia o recursos para asistencia humanitaria que permitan apenas atender los síntomas de estas crisis interrelacionadas, COVID, clima, conflictos y luego el conflicto librado por Putin. Pero, en todo caso, requerimos esta caja de herramientas que incluya todo, desde que se puede hacer mucho para realzar la producción de fertilizante inmediatamente, y es por eso que nuestro secretario de Agricultura, y con el apoyo del presidente Biden, está ofreciendo $500 millones más para realzar el suministro interno de fertilizante, para agregarle más fertilizante a la masa mundial, porque como se sabe, los precios, ya estamos viendo los efectos prácticos sobre el sembrado y sobre la cosecha, pero también el descontento social asociado con el hecho de que los agricultores no pueden comprar fertilizante, y esto está colocando en riesgo la estabilidad desde Sri Lanka a Líbano, a Etiopía y aún más allá, en la zona sur de África. Y menciono esto porque, al igual que ustedes, en la USAID tenemos estos programas de reforma reguladora, programas de relación agropecuaria, y luego nosotros, la USAID, a diferencia del Banco Mundial, también realizamos programas de asistencia humanitaria, que en un país como Ucrania y en muchos de los países de África vulnerables se trata de colocar dinero en las cuentas de las personas y que el mercado funcione, dar efectivo a la gente para que pueda comprar comida, sobre todo a medida que la comida termina siendo cada vez más cara, pero entraña también obviamente el suministro de productos básicos. En todo caso, tenemos el aspecto humanitario, más programas alimentarios con UNICEF y otros del sistema internacional con respaldo de donantes también, pero lo que es inusitado aquí es que nosotros tenemos que reforjar nuestras herramientas dentro del entorno regulador para disuadir previsiones de exportación, para referirse a las relaciones agropecuarias existentes, pero con una relación de confianza y a un ritmo metódico. Tenemos que pensar realmente cómo enfocar estas conversaciones sobre cómo cambiar las cosas un poco. Ya en cuanto al problema de almacenamiento y bloqueo de los granos de Ucrania, en aquellos países en donde el Banco Mundial tiene programas, por ejemplo en el sur, en los países de África al sur de Sahara, porque el Banco Mundial está tan presente ahí es importante ver cuáles son las voces de esos gobiernos. No tiene que ser una condena a lo que hacen los Estados Unidos, pero lo que están haciendo o diciendo estos gobiernos, que dejar que los granos, petróleo y maíz vuelvan al mercado mundial, y pidiendo que Rusia elimine los controles de exportación sobre sus ventas de fertilizantes, cosa que ocurrió antes de la guerra. Claro, Putin está diciendo que la crisis de fertilizantes se debe a las sanciones, pero los fertilizantes de Rusia están exentos de las sanciones. Pero en todo caso, no debemos darnos por vencidos en cuanto a lo que está haciendo ahora el secretario general de las Naciones Unidas, que está tratando de crear una vía para que, corredores azules para transportar la cosecha para que salga de Ucrania. Si no sucede, tenemos que tener más depósitos, más almacenes, y en ese sentido tendríamos que coordinar nuestras actividades con la comunidad internacional. Si no, ¿dónde van los agricultores a colocar sus cosechas y cómo se les va a incentivar a que sigan sembrando si no han logrado ganar dinero con referencia al suministro anterior? Tener redes de protección social o incentivos de algún tipo. A lo que voy es que todo el mundo ha hablado de esta línea continua de asistencia humanitaria y desarrollo, y el Banco Mundial ha entrado cada vez más a lugares de conflicto, siendo un actor importante,
Pero aquí, una vez más, a lo que voy es a algo diferente, y es cómo damos esta asistencia de emergencia y la relacionamos con un debate estructural para que dentro de 3 o 4 años podamos decir, ese fue el momento en que ellos aprendieron a cómo utilizar fertilizante de manera más eficiente, para que aun cuando los precios de los fertilizantes se reduzcan, igual tengan margen de ganancias más altos. Y en lo que se refiere a África, y seré breve porque estoy segura de que tenemos mucho que decir al respecto, bueno, la crisis mundial de alimentos, porque también tiene que ver con nuestro hemisferio. En la Cumbre de las Américas anunciamos $630 millones para asistencia humanitaria adicional en este hemisferio. O sea, están los 2.200.000 cabezas de ganado que murieron en Etiopía y 86% del trigo de Egipto proviene de Ucrania, 81% del Líbano también. En Somalia hay una desnutrición aguda que está matando a niños allí, que es también eso ocurrió antes 4 temporadas seguidas de sequía junto con estos nuevos shocks inducidos por Putin. Así que una vez más, aquí la caja de herramientas es ofrecer más asistencia humanitaria, aunque esto no sea lo suficientemente satisfactorio porque no está abordando los problemas estructurales de más largo plazo, pero es muy satisfactorio en el sentido de que es lo que la gente necesita desesperadamente. Pero combinado con estas intervenciones estructurales que den cabida a una mayor optimización, y todo eso dentro del contexto de los insumos y transporte y otros mecanismos que tienen estos países para ofrecer alimentos. Pero en todo caso, países de África se volverán más exportadores como resultado de la crisis. Así que aún dentro de regiones vulnerables habrá sectores, como usted sabe, que podrán cambiar y beneficiar y atender algunas de las necesidades identificadas. Ahora bien, eso solo ocurrirá si realmente trabajamos con ahínco como nunca antes y transferimos dinero más rápidamente, sea a través de redes de protección social o dinero en todo caso para permitir que se ofrezcan semillas en caso de sequías, etcétera. Pero ese es el ejercicio en el cual estamos trabajando ahora. Es una actitud de emergencia para atender necesidades de desarrollo de largo plazo. Efectivamente, las necesidades son inmensas y voy a contar algunos de los compromisos que tenemos con ustedes y que usted ha mencionado. En Líbano, por cierto, acabamos de realizar una operación. Líbano se encontró sin capacidad de almacenamiento y ninguna capacidad de hacer pedidos porque su capacidad o su solvencia crediticia había disminuido. Tenemos una operación que surgirá la semana que viene para Egipto que combinará la necesidad de más compras, pero también con mejor capacidad de almacenamiento. Así que el evitar el desperdicio de alimentos es una de las mejoras sistemáticas que podemos hacer para ayudar a los países en este momento a medida que están pensando más en el futuro o en todo caso tratando de superar la crisis inmediata. En Sudán estamos trabajando de manera conjunta para tratar de resolver los problemas porque las fuerzas militares han asumido el poder y esto ha interferido con nuestro sistema de redes de protección social y estamos tratando de ver cómo llevarle dinero directamente al pueblo. Así que algunas de las cosas que estamos haciendo, y por cierto, esta mañana se reunió el directorio ejecutivo y aprobó un programa para África del Este que combina cambios en el sistema agropecuario con asistencia que va directamente a los países en el Cuerno de África que se han visto devastados por la sequía. Así que estamos tratando de combinar la asistencia inmediata con las reformas agropecuarias y también con redes de protección social. De modo que para las personas que residen aún en los países más pobres, les podemos suministrar alimentos y trabajamos con el Programa Mundial de Alimentos y con otros protagonistas. Pero lo más valioso de todo esto, y esto es importante para las mujeres y las poblaciones vulnerables en los países, porque estamos hablando de dinero en efectivo para que ellos suministren sus necesidades por cuenta propia en lugar de depender de países en el extranjero. Y uno de los retos que estamos encarando realmente tiene que ver con las mejorías requeridas para estas redes de protección social. Estamos trabajando en Etiopía y en Sudán, donde existe una red ya.
y ahí existe algo de capacidad para hacer esto a través del uso de móviles y transferirle fondos a las personas. En Etiopía siguen en proceso de desarrollar estos esquemas y estamos trabajando en sistemas de licenciamiento de móviles para poder contar con el debido dinero. Hoy estaremos publicando el informe de Findex y una de las conclusiones más interesantes es que las personas, aún en los países más empobrecidos, cuando tienen una red de protección social eficaz que opera a través de los operadores de telefonía locales, pueden acceder a través de sus móviles a una cuenta de ahorros. Ahora, para una persona pobre puede ser un ahorro de $10 que han ahorrado para sus gastos del próximo mes que no tenían este mes. Así que aún el monto más pequeño de ahorros puede movilizarse y se puede utilizar a menudo a discreción de las mujeres cuando ellas necesitan ese dinero para el próximo mes. Y esto está salvando vidas y estamos tratando de darle mayor empuje a estas redes de protección social digitales en más países donde es factible instrumentar estos sistemas, porque cuando distribuimos efectivo en forma física o en bienes en especie, esto es una dirección distinta a que los hombres tomen las decisiones con las economías del hogar y se le despoja a la mujer ese poder de decisión. También mencionaste el llamado que se le hizo a Rusia de no entorpecer el transporte de los granos a través del Mar Negro, y también a los países en África se les dijo que tenían que manifestar su oposición a la invasión y a la guerra que Rusia ha llevado a ese país. Y esto unificará más las voces para acabar con este problema y así veremos un flujo mayor de granos a través del Mar Negro. Bueno, también debo decir, David, que la votación en las Naciones Unidas en contra de la invasión fue de 141 y esto es una votación abrumadoramente positiva en contra de esa acción. Y hay países que tratan de evadir su responsabilidad porque sienten que las intervenciones en el pasado no dieron lugar a nada bueno, porque existen rivalidades muy intensas y la invasión de Rusia, el solo acto de levantar la mano, representa un problema para muchos países. Pero estos problemas no se habían encarado anteriormente y, dicho eso, muchos países sí lo hicieron. Efectivamente lo hicieron porque vieron que esto era una violación fundamental de derechos de soberanía y del Estado de Derecho y se levantaron para oponerse a esta acción porque en principio representaba una acción reprensiva. Sin embargo, hay un conjunto de países muy vulnerables frente a la crisis global alimentaria y frente a los efectos del bloqueo de Putin que se han abstenido de condenar estas acciones y no han intervenido en otros foros. Y eso es un canal distinto a lo que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos, donde queremos mejorar el esquema de rendición de cuentas para darle frente a esta guerra. Pero esos son los canales a los que tenemos que recurrir y que tenemos que aprovechar. Así que, aunque no estemos preparados para declarar lo que está ocurriendo y declarar la oposición a ello, seguramente el bienestar de las personas vulnerables dentro de sus propias fronteras serviría como fundamento para apoyar estas iniciativas. La logística y los detalles mecánicos ya se resolvieron. Esto más que nada tiene que ver con la voluntad de un solo hombre para poder liberar esos alimentos. Ahora vamos a pasar a preguntas en un momento, pero pecaría de negligente si no hablo del tema de refugiados. Sé que durante el fin de semana hablaste mucho de eso y has estado interviniendo con mucha frecuencia en ese tema. La situación de las personas desplazadas es un problema importante en Ucrania y también en África. Las personas que no pueden vivir en sus países y tienen que verse obligados a irse a otro lugar donde requieren de apoyo y asistencia. Estuve en Copenhague y visité el sistema conjunto de centro de datos en esa ciudad que se concentra en temas relevantes para refugiados, que es un tema muy importante
para todo el continente europeo. Y hemos seguido trabajando muy estrechamente con Europa y con otros países donantes en torno a programas para refugiados que han salido de Ucrania. De hecho, incluso Rumania, acabo de ver una delegación de Rumania aquí, y ellos han aceptado recibir a algunos de estos refugiados, y Estados Unidos tiene la ley de fragilidad que ha aportado fondos, y tú has trabajado en eso. Todos estos son temas importantes para nosotros, el flujo de refugiados, y asimismo quiero mencionar los retos en África que incluyen los flujos de municiones y armas que siguen dirigiéndose a países y que representan una de las causas de estos flujos de refugiados, porque las armas se están haciendo cada vez más sofisticadas y están entrando a estas regiones. Y sé que Estados Unidos está trabajando arduamente en este tema con Europa. El Banco Mundial tiene presencia en muchos de estos países, pero nos sentimos abrumados por la falta de capacidad de darle frente a este flujo de armas que está entrando a Nigeria, en la parte norte del continente y en África Occidental. Bueno, podemos tomar preguntas sobre ese tema. Y Sam, volveremos contigo para hablar más del tema de refugiados, porque sé que esto es importante para ti. Noriana, ¿cuál es el siguiente punto en la agenda? Bueno, gracias, señor presidente Malpass. Afortunadamente tenemos tiempo para preguntas del auditorio. Les vamos a pedir que se acerquen a un micrófono, una persona a la vez. Aquí está situado en el centro del piso. Por favor, cumplan con los parámetros del distanciamiento social y pasen al frente para plantear su pregunta. Tenemos una que se envió en línea acerca del tema de resiliencia que ya mencionó usted. No existe ni motivo ni razón para estas crisis, pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Qué considera usted que es la importancia de la resiliencia para encarar estas crisis? Bueno, gracias. En vista de que no hay muchísima gente acercándose al micrófono, quiero animarlos a que lo hagan. Me encantaría que esto fuera más interactivo. Pero quisiera decir un par de cosas con respecto a la pregunta. Cuando hablamos de las exportaciones e importaciones, estamos viendo cada vez más la necesidad de instrumentar mecanismos de redundancia. Tenemos que evitar dependencias completas en un solo país. Por una parte, es desalentador enterarnos que cuando ocurrió la pandemia de COVID-19, hubo problemas en cadenas de suministro en todo el mundo. Un problema para Estados Unidos fue el así llamado nearshoring, y ahora que vemos al continente africano sufriendo estos efectos terribles derivados de la crisis alimentaria, creo que de manera semejante necesitamos una diversidad de fuentes para, por ejemplo, el caso de fertilizantes, con los que debemos contar para poder instalarle más capacidad a nuestros sistemas para poder resistir estos choques que pueden ocurrir de manera imprevista. Si, por ejemplo, están en Moldova y el 98% de las manzanas en Moldova se han enviado a Rusia, remontándonos a hábitos y gustos que se cultivaron y producción que se realizó en la antigua Unión Soviética. ¿Cómo considera ese país esta crisis y cómo considera formar un mercado para sus manzanas, aunque no hubiese problemas políticos y simplemente están queriendo resolver el tema logístico involucrado en el envío de manzanas a Rusia? Eso ya se convierte en otra cuestión completamente distinta. ¿Cómo se logra esta diversificación? ¿Cómo se alejan de esa dependencia exclusiva del 98%? Y queremos incrementar la demanda por ese producto de Moldova. Y estamos trabajando en esta beta con otros países en el norte de África para alertarlos al hecho de que hay manzanas deliciosas de precio módico que se pueden transportar y que pueden estar disponibles para que no se caiga ese mercado en esos países. Y creo que esto es parte de formar una cartera más diversificada de productos. Y es muy importante. Gracias, administradora Power. Tenemos una persona. Declara tu nombre. Mi nombre es Adriana Kugler. Soy la directora ejecutiva de aquí. Gracias, Sam y David, por este diálogo
tan enriquecedor. Tengo una pregunta con dos partes con respecto a la seguridad alimentaria. Me complace muchísimo enterarme que estamos tomando medidas aquí en el banco con un compromiso de $30,000 millones para darle frente al problema de inseguridad alimentaria. Sé que USAID ha sido un protagonista indispensable en el África del Subsahara y en otras partes de ese continente, pero creo que hemos visto esta imagen anteriormente. Podemos remontarnos a los años 70 y más recientemente a la crisis alimentaria del 2007-2008. Así que la primera parte de mi pregunta tiene que ver más que nada con la forma en que podemos plasmar un compromiso para el término medio y largo, porque no solo tenemos que darle frente a los problemas de cadena productiva y otros problemas, pero además se agrega la complicación de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Creo que hemos sabido por mucho tiempo que es importante intervenir con la creación de redes de protección social, instrumentación de mecanismos de transferencias de efectivo, pero tenemos que asegurar que dentro de 10 años no volvemos a esta situación de nuevo, que en su lugar tomamos medidas para incrementar la producción de alimentos, particularmente en el África subsahariana, y que mejoremos nuestra capacidad de producir fertilizantes, incluso los biofertilizantes, no tanto los químicos, porque sabemos que son dañinos para el medio ambiente, y que tengamos un compromiso más fuerte con la agricultura sostenible, que incluye las mejores prácticas de uso de energía y de agua. Quisiera asegurar que en esta ocasión hacemos lo correcto para no toparnos con lo mismo dentro de 10 años. La segunda parte de mi pregunta tiene más que ver con las agendas. Sabemos que en términos de la seguridad alimentaria, la brecha de género es muy importante. Las mujeres sufren de la inseguridad alimentaria un 10% más que los hombres y los niños. Y creo que no sabemos si esto se debe a una falta de recursos financieros o recursos de tierras, o si se basa mayormente en las decisiones del hogar. Y creo que debemos tomar las medidas necesarias para cerrar esta brecha. Le cedo la pregunta a usted, señora administradora. Sí, seré breve para poder escuchar más preguntas. Para profundizar un poco más sobre lo que contesté anteriormente en torno a la resiliencia, porque creo yo que eso es fundamentalmente lo que estás preguntando. ¿Cómo le incorporamos más resiliencia a esta respuesta para quedar mejor posicionados en un futuro, en dado caso que esto ocurra de nuevo? Si nos remontamos al año 2011, 260,000 personas murieron en un solo país en África subsahariana por el hambre. Y de ahí salió el programa Feed the Future, y eso fue lo que provocó inversiones en la agricultura en esa región, y creo que ese tipo de respuesta es la correcta. Sin embargo, cada infusión de recursos a programas de ese tipo o programas realizados por el Banco Mundial tienen importancia, porque Feed the Future solo existe en algunos países selectos y incluso también en algunas comunidades selectas dentro de estos países selectos. Y trabajamos muy estrechamente con los ministerios en materia de la innovación de semillas o la focalización de fertilizantes, el mapeo de las tierras con aptitud para la agricultura, el apoyo a agricultores. Todo esto genera conocimiento que en principio puede provocar mejoras permanentes siempre y cuando el flujo de los insumos continúe, y creo que lo que necesitamos es que un mayor número de países formen parte de estas inversiones de largo plazo y de mediano plazo. Y creo que tenemos que instrumentar un reconocimiento global que tal vez no existía en el 2011. Y eso es que el cambio climático está aquí para quedarse. Y el tener demasiada agua o escasa agua es problemático para uno y para el otro. Y ahora no tenemos pretextos para no incorporar en nuestra programación un entendimiento básico de que, de no ser por esta invasión
de Putin, de igual manera estaríamos encarando una crisis alimentaria. También quería mencionar que la expectativa de vida a nivel global ha bajado por primera vez en un siglo. Y esto es muestra de que no hemos incorporado la debida resiliencia en todos nuestros sectores en los que trabajamos y donde queremos instrumentar mejoras, pero creo que a fin de cuentas esa es la métrica principal de todos nuestros esfuerzos. Cuando tenemos a personas viviendo vidas más longevas, de mayor calidad, eso es lo que estamos buscando, pero creo que no necesitamos tanta ayuda considerando el modelo correcto. Y no voy a profundizar mucho en ese detalle, porque ya mencionaste los puntos claves, pero tenemos que aprovechar la situación que tenemos en la actualidad. David ya mencionó $30,000 millones que estarán dirigiendo al tema de seguridad alimentaria y resiliencia. Tenemos otros 160 millones por encima del proyecto Feed the Future, que nos llevará a $5,000 millones. Cuando contamos con este dinero, tenemos algo de influencia en la forma en que se invierte ese dinero en el futuro. Lo que ya se mencionó es que cuando estos fondos se dirigen a las mujeres, el uso para el dinero será mucho más eficiente, y hay estudios que han corroborado esto. Y el persuadir a los protagonistas a nivel nacional que se requiere este tipo de filtro y que nos permite discernir que esto es más efectivo, y los países que desean sinceramente un uso más efectivo para sus recursos, eso nos permite hacerlo. Y ahora que vemos que son las mujeres en comunidades marginadas que son las más afectadas por todos estos impactos, pero tenemos que contar con el conocimiento y la seguridad de que la colocación de las mujeres al frente del manejo de los recursos nos permitirá lograr niveles de éxito que jamás habíamos visto. Exactamente. Y también necesitamos que en el entorno empresarial las mujeres también deben de ser incluidas. Y tenemos un componente de empoderamiento de las mujeres en todos los países. Y para esto importa la resiliencia, porque permite que los negocios más pequeños sean más flexibles dentro de un entorno que es cada vez más diferente. Y si es a raíz del cambio climático o cualquier factor, vamos a empezar a ver esas semillas florecer. Y en materia de agricultura, pues el tema de la resiliencia se hace cada vez más importante. Dentro del espacio de cambio climático, el Banco Mundial ha focalizado un 18% de todos sus recursos para los temas de adaptación ante el cambio climático. Y eso es más de la mitad de los fondos que hemos focalizado para el tema de cambio climático, y nos hemos concentrado explícitamente en las resiliencias de los países que están experimentando cambios radicales a raíz del clima en sus respectivas regiones. Ahí también quería hacer dos planteamientos más. Me parece que se cometieron errores hablando de la pregunta que se planteó en un principio, el permitir esta dependencia de todo el mundo en estas exportaciones a través del Mar Negro que estaban saliendo de Ucrania y de Rusia. Ellos eran los proveedores de bajo costo de todos estos granos, y creo que mucho más se pudo haber hecho con los programas mundiales alimentarios en países en vías de desarrollo a favor de la compra de productos locales en el mundo en desarrollo, aunque tuvieran un costo un poco más alto. La tendencia siempre es decir, bueno, puedo obtener más por $1, puedo obtener más si le compro al proveedor más barato, y esto puede ser cierto en materia de cantidades, pero lo que realmente necesitamos es resiliencia para todos los proveedores de estos productos. Y finalmente quería volver al tema de digitalización, que resulta ser un tema muy importante, así como el flujo de la información. Y creo que algo muy positivo que podemos hacer en términos de resiliencia es que las personas, aún en áreas rurales, tengan información accesible sobre lo que está ocurriendo, porque esto les permitirá tomar decisiones como cambiar el cultivo que están produciendo o cambiarse de lugar incluso.
y un mayor empuje a la digitalización ayuda con la red de protección social, el sistema educativo, permite la educación y la formación de niños aún en entornos donde existe el conflicto. Y esto es un programa importante para el Banco Mundial y esto es parte del AIDA que estamos trabajando. Y vamos a estar haciendo más fondos disponibles para el AIF y para los programas de digitalización. Y eso tiene que ver con un programa de emprendimiento de software. Estaremos publicando el índice Findex hoy. Hoy por la tarde estaré hablando con Bill Gates acerca de este tema, de qué avances tecnológicos están haciendo posible que las personas, aún en los países más pobres, tengan acceso a información digital en sus teléfonos móviles, aunque sean móviles de segunda o tercera generación, y que pueden convertir estos dispositivos en dispositivos que salvan vidas. Bueno, excelentes respuestas. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Le pediré que sea breve, por favor. Muchas gracias por este diálogo tan enriquecedor. Mi nombre es Yasmín Quijo, soy estudiante en la Universidad de Cornell y trabajo aquí como consultora en la unidad de Agricultura y Alimentos. Ahora, usted mencionó que más países africanos pueden convertirse en exportadores como consecuencias de esta guerra. Pregunto, ¿qué función puede protagonizar el Banco Mundial y USAID para que estos países aprovechen sus recursos al máximo? ¿Y qué función podrían tener el Tratado de Libre Comercio africano para que sean países más exportadores? Gracias. Bueno, voy a permitirle a David hablar a nombre del Banco Mundial. No me atrevería a decir nada a nombre del Banco Mundial enseguida del presidente del Banco Mundial, pero sí quisiera decir que cuando examinamos este trasfondo de puras malas noticias, estamos viendo algo verdaderamente fascinante y emocionante. Queda claro que hay cosas que son terribles, que destrozan el corazón en comunidades en todo el mundo. No podemos exagerar la devastación que existe en estas crisis. Si las cifras del Banco Mundial son precisas, cada incremento en el punto porcentual en la crisis agrega millones de personas a la pila de personas que se encuentran en esta emergencia de hambre. Pero esto requiere de intervención de muchos líderes de muchas partes del mundo, incluyendo en África subsahariana, donde los jefes de Estado ahora son los funcionarios de mesa para muchas de estas organizaciones agrícolas y para otras organizaciones que trabajan en África subsahariana y otras regiones. Y en lo que preguntaste, creo que hemos sido muy afortunados porque además de la asistencia humanitaria de 4.300 millones de dólares que podremos aportar a través de este proyecto para Ucrania, ya mencioné que tenemos otros 750 millones de dólares para programación en materia de seguridad alimentaria. Parece que estamos diciendo lo mismo, pero queremos fortalecer estas redes de protección social y brindar más apoyo a situaciones de seguridad alimentaria. Y queremos aprovechar programación que ha funcionado en una parte de un país, como el que mencioné, mapeo de suelos. El acceso más temprano, ya sea por vía digital o cualquier otra vía, a información para que los agricultores cuenten con más información. David mencionó el tema de almacenamiento y dado las pérdidas de alimentos que se han visto, creo que leí que el 40% del abasto alimentario de Nigeria se ha desperdiciado y no es el único tema, tienen otros temas, pero estamos haciendo inversiones por parte de USAID en almacenamiento frío y tenemos a protagonistas del sector privado que están colaborando con nosotros. Podemos ofrecer subvenciones, podemos reducir el riesgo para otros inversionistas, podemos ser los que sustentan las primeras pérdidas para poder crear programas de financiamiento para más personas. Y también hay productos de asistencia para distintas comunidades, pero hay insumos
que no son asequibles o accesibles para los agricultores. Existe conocimiento sobre cómo focalizar un uso más eficiente de fertilizantes. En Etiopía se logró una reducción del 80% del fertilizante que se utilizaba para la producción y se logró un incremento notable en la producción. Así que habría muchísimo interés para un programa de ese tipo. Así que $750 millones es solo un monto muy pequeño, pero estamos queriendo animar esta compartición de conocimiento y de información, y si podemos diseminar este conocimiento a través del ecosistema del Banco Mundial y sus respectivos capilares, podríamos hacer este conocimiento más disponible y todos sus equipos que operan en terreno donde realizan las pruebas para estos sistemas. Podríamos entonces utilizar esta información para no reinvertir la rueda, sino que para beneficiar a muchos otros países en el mundo. Ya tenemos programas en 100 países y simplemente tenemos que expandir estos esfuerzos exitosos, pero tenemos que hacerlo en forma muy coordinada. Sí, bueno, tratamos de trabajar a través de plataformas por país. En cada país sí hay organizaciones que tienen interés en trabajar con nosotros, además de los gobiernos, las sociedades civiles y sector privado de esos países que quieren venir con nosotros para dialogar acerca de qué proyectos semilla están funcionando, qué tecnologías nuevas pueden utilizarse para reducir el desgaste de alimentos. También planteó algo acerca de la importación y exportación. En materia de financiamiento para el comercio exterior, el Banco Mundial tiene una rama del sector privado y aquí se ha mantenido el CFI y hemos querido mantener estas relaciones de comercio exterior en línea, y ha habido esfuerzos a través de los sistemas bancarios de conocer mejor a los clientes. Y en algunos países pequeños exportadores ha habido muchos problemas. Creo que ha habido mucho impulso, como lo mencionó Sam anteriormente, de países que no instrumenten prohibiciones a la exportación. Esto y la eliminación de estas prohibiciones es muy importante, así como las limitaciones a las importaciones. Ya hemos hablado de las cuotas del cacahuate y del azúcar, y los límites que existen en Estados Unidos para las importaciones a nuestro mercado. Esto, al abrirse, serviría para beneficiar a muchos protagonistas. Y también tenemos el programa FNL, que trabaja con una participación mayoritaria del maíz a nivel mundial. Y cuando pensamos en soluciones para esta crisis alimentaria, podemos considerar estas opciones. Pero lo que quería decir realmente es que el conocimiento y la información son indispensables, y creo que comparado con el 2008-2009, creo que el mundo en algunos respectos está desempeñándose mejor, pero cuando hablamos de estas limitaciones de exportación que eran tan problemáticas en 2008-2009, esto cambió más que nada al almacenamiento y a la calidad de los cultivos que se están enviando a los mercados mundiales de alimentos. Pero un aspecto negativo es que el despunte en los precios de energía y la escasez de gas natural en algunos países ha provocado mucha presión en los mercados de fertilizantes a nivel global. A mí me preocupa el año entrante, además de los precios de este año. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, muchas gracias, señor presidente Malpass. Gracias, señora administradora Power. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Quiero pedir un aplauso para nuestros invitados. Gracias a Samantha Power, administradora de USAID, y a nombre del Banco Mundial, nos complace muchísimo este gran auditorio que hizo acto de presencia aquí. Gracias por sus preguntas. Este es un tema de vital importancia para nosotros. Apreciamos muchísimo el trabajo que todos nuestros equipos en ambas organizaciones realizan. Creo que somos bendecidos porque tenemos excelentes equipos. Tenemos la capacidad para darle frente al momento. Tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a estas personas que
se encuentran en sistemas o en circunstancias de vulnerabilidad. Bueno, si no pudimos escuchar su pregunta, les animamos a que continúen su conversación en línea. Muchas gracias.